Uno para todos. Acusan violaciones graves de Estados Unidos en el secuestro del Mayo Zambada. La Fiscalía General de la República de México acaba de admitir algo que suena imposible. Tuvo en sus manos, durante meses, al hombre que piloteó el avión que sacó a El Mayo Zambada del país, y no lo supo. Lo interrogó, lo procesó y lo entregó a Estados Unidos sin saber que tenía delante a la pieza clave de uno de los casos más delicados en la historia reciente del narcotráfico mexicano. Se llama Mauro Alberto Núñez Ojeda, le dicen El Jando. Y durante casi 2 años, mientras medio país se preguntaba quién había volado esa avioneta desde Culiacán hasta Nuevo México, él estaba ya en territorio estadounidense, entregado por su propio gobierno, sin que nadie hubiera atado los cabos. Pero lo que de verdad esconde este caso es mucho más grave de lo que parece a simple vista. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Vayamos al origen. El 25 de julio de 2024, un avión Beechcraft despegó de Culiacán, Sinaloa, con 2 pasajeros a bordo, Ismael El Mayo Zambada García, cofundador histórico del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán. El avión aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. Ahí los esperaba el FBI, en una operación que las autoridades estadounidenses bautizaron Air Kings. Zambada fue detenido de inmediato. Y desde ese mismo día empezó una de las disputas narrativas más intensas del sexenio. ¿Fue una entrega negociada? ¿Fue un secuestro? ¿Fue una captura legítima? Zambada mismo, en una carta difundida poco después, ofreció su versión. Aseguró que Guzmán López lo citó a una reunión en una finca a las afueras de Culiacán con el pretexto de resolver un conflicto entre grupos, y que ahí fue obligado a subir al avión. Es decir, según su propio relato, no se entregó, lo secuestraron. Esa carta es la base de todo lo que ha venido después, incluida la exigencia del gobierno mexicano de que Washington explique qué pasó realmente en esas horas. Durante meses, el nombre del piloto fue un misterio absoluto. Nadie sabía quién había volado esa aeronave, hasta que la Fiscalía General de la República, encabezada ahora por Ernestina Godoy, hizo un anuncio que debería haber cerrado ese capítulo con orgullo institucional. En cambio, lo abrió con vergüenza. La FGR informó que el piloto era Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, presuntamente ligado a los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de El Chapo. Pero lo inquietante no es solo el nombre, es cómo se llegó a él, y sobre todo, cuándo. El 8 de febrero de 2025, en la localidad de Jesús María, Culiacán, un grupo armado que viajaba en un vehículo blindado atacó a elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Un militar murió. 5 más resultaron heridos. En ese operativo fue detenido un hombre que se identificó como Alejandro N. No dijo su verdadero nombre, no dijo que era piloto, no dijo que según la fiscalía había volado el avión más buscado del narcotráfico reciente. Fue interrogado, negó pertenecer al Cártel de Sinaloa, negó cualquier participación en el traslado de Zambada. Y durante meses, ese hombre estuvo bajo custodia mexicana sin que nadie supiera quién tenían realmente enfrente. Aquí está el primer giro que cambia todo el caso. Un mes después de su captura, la propia FGR ya tenía indicios de que algo no cuadraba. Documentos judiciales revisados por la prensa mexicana revelan que, en marzo de 2025, la Fiscalía consultó la base de datos del registro de huellas dactilares del Sistema Nacional de Seguridad Pública y encontró que las huellas de Alejandro N. correspondían en realidad a otra persona, Alejandro Ojeda Ávila. Ese hallazgo llevaba además 4 carpetas de investigación abiertas a su nombre. La Fiscalía lo supo. Y aún así, meses después, el hombre terminó en un avión rumbo a Estados Unidos sin que se le fincaran cargos por el caso Zambada. Pero eso no fue todo. Porque en agosto de 2025, El Jando fue entregado a Estados Unidos junto con otro grupo de narcotraficantes de alta peligrosidad, con base en la Ley de Seguridad Nacional. Las fuentes varían en el número exacto. Unas hablan de 25 hombres entregados junto a él en ese envío puntual. Otras enmarcan la cifra dentro de un operativo mayor de 91 o 92 delincuentes de alto impacto entregados en ese periodo. Lo que no varía es el resultado, el testigo potencialmente más importante para esclarecer si hubo una violación de soberanía en la captura de Zambada, salió del país sin haber sido interrogado sobre ese punto específico. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido la decisión con un argumento de fondo. Estos hombres, dijo, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado, y seguían operando desde prisión, ordenando homicidios y extorsiones. Lo que buscamos es sacar a la gente que genera violencia en nuestro país, declaró. Es un argumento de seguridad pública, pero no responde la pregunta que de verdad importa. ¿Por qué no se retuvo al menos a interrogar sobre el caso más políticamente sensible del cártel?
porque aquí aparece la contradicción que ha puesto a la propia Fiscalía contra las cuerdas. García Harfuch reconoció públicamente que México sí puede negarse a extraditar a alguien cuando lo considera necesario. México se da cuenta que no es procedente la extradición y más que negarse, no se dan las extradiciones, dijo, respondiendo sobre el criterio general. Pero cuando una reportera le preguntó directamente por qué ese criterio no se aplicó en el caso de El Jando, el funcionario declinó responder. Dijo que sería la Fiscalía quien debía explicar las circunstancias específicas. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. La identificación oficial no llegó por una confesión, ni por una investigación de campo. Llegó por peritajes de voz y huellas dactilares, casi un año después de que El Jando ya estuviera en manos de la justicia estadounidense. La FGR explicó que fue en junio de 2026 cuando Ernestina Godoy y su equipo revisaron las carpetas relacionadas con el caso y encontraron coincidencias entre la voz y las huellas del detenido y las de la persona que condujo la aeronave. Es decir, la evidencia estaba ahí, dormida en un expediente, mientras el hombre ya enfrentaba a la justicia de otro país por delitos completamente distintos. ¿Y qué encontraron exactamente esos peritajes? De acuerdo con la Fiscalía, El Jando era piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, otro de los hijos de El Chapo y miembro de los Chapitos, considerado un integrante de alto nivel dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, con un perfil que representaba, según la propia dependencia, un riesgo para la seguridad nacional. Un reportaje de Milenio añade un dato revelador sobre su trayectoria. A los 20 años se habría incorporado al cártel de la mano de un jefe criminal identificado como el 300, quien le habría enseñado a pilotar. Ahora bien, aquí hay que ser precisos, porque no todo en este caso está confirmado con la misma solidez. La Fiscalía habla del secuestro de Zambada como algo presunto. Es la versión que sostiene el propio capo en su carta, pero no es un hecho judicialmente cerrado ni reconocido como tal por todas las partes. Guzmán López no ha confirmado esa versión públicamente en los mismos términos. Y el papel exacto de El Jando en ese operativo, si supo a quién trasladaba, si fue coaccionado él mismo o si actuó con pleno conocimiento como operador del cártel, sigue siendo materia de investigación, no una certeza cerrada. Hay otro dato que ayuda a entender el peso específico de El Jando dentro de la estructura criminal. Según reportes basados en documentos judiciales, no se trataba de un piloto ocasional contratado para un solo vuelo, sino de alguien con una trayectoria de años dentro del aparato aéreo del cártel, encargado en gran medida del transporte de droga por vía aérea, tanto dentro de México como hacia el extranjero. Ese perfil, un piloto de confianza, con experiencia acumulada y acceso directo a los mandos de los Chapitos, es precisamente lo que vuelve más incómoda la posibilidad de que haya salido del país sin una declaración exhaustiva sobre el vuelo de julio de 2024. Lo que sí quedó documentado es la reacción política. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a aclarar, apenas unos días antes de esta revelación, quién tomó la decisión de enviar a El Jando a Estados Unidos. Según explicó, fue el Consejo de Seguridad Nacional el que evaluó a cada uno de los delincuentes entregados, incluido este piloto, con un análisis de riesgo sobre lo que representaba mantenerlos en territorio mexicano. Sheinbaum insistió en que la decisión se tomó en apego a la Ley de Seguridad Nacional y remarcó una y otra vez que sería la Fiscalía la que debía dar los detalles operativos del caso, no la Presidencia. Pero lo que pocos recuerdan es que este no es un asunto aislado, sino la ramificación de un conflicto diplomático que Sheinbaum ha calificado abiertamente como una violación de soberanía. Su gobierno sostiene que Estados Unidos nunca notificó formalmente a México sobre la operación que terminó con la captura de Zambada en El Paso, Texas. Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de Estados Unidos porque finalmente se cede soberanía, declaró la mandataria. La FGR de hecho investiga actualmente la probable participación del FBI en el operativo que llevó a la detención de Zambada en suelo estadounidense, sin que, según el gobierno mexicano, hubiera existido aviso previo ni solicitud formal. Aquí está el problema de fondo. Si el gobierno de México quiere sostener con fuerza esa acusación de violación de soberanía frente a Washington, necesitaba conservar bajo su propio control al único testigo mexicano que pilotó ese avión, y lo entregó. Sin cargos por ese caso específico, sin haberlo interrogado a fondo sobre las circunstancias exactas del vuelo, sin saber siquiera que era él. El canciller Roberto Velasco ha intentado enmarcar el episodio dentro de un precedente histórico incómodo para los críticos del gobierno. Recordó el caso del doctor Humberto Álvarez Machaín, señalado como corresponsable en la tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, en los años 80,
quien fue secuestrado en territorio mexicano y llevado a juicio a Estados Unidos. En aquel entonces, dijo Velasco, el gobierno mexicano hizo una defensa diplomática enérgica del acusado, pese a la gravedad de los señalamientos en su contra. La comparación busca subrayar que exigir explicaciones ante una posible violación de soberanía no depende de la simpatía o el rechazo que genere el señalado, sino del principio legal en juego. También conviene explicar el mecanismo legal detrás del envío masivo de estos criminales. La Ley de Seguridad Nacional permite al Estado mexicano trasladar a otro país, sin pasar por el proceso ordinario de extradición, a personas cuya permanencia en territorio nacional representa un riesgo para la seguridad del país. Es la vía que, según el propio gobierno, se usó para enviar a El Jando, junto con decenas de criminales de alto perfil. La diferencia con una extradición convencional es relevante. En este mecanismo, el criterio que pesa no es necesariamente el valor del detenido como testigo o pieza de investigación, sino el riesgo que representa su presencia física en el país. Y ahí está, precisamente, la tensión que ha estallado esta semana. El mismo criterio de seguridad que justificó sacarlo del país fue el que de facto canceló la posibilidad de interrogarlo a fondo sobre el caso Zambada antes de que cruzara la frontera. Mientras tanto, en Estados Unidos, la aeronave que trasladó a Zambada ya no es evidencia activa. Se exhibe en el Museo War Eagles, en Nuevo México, rodeada de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Conserva aún las cadenas que usó el FBI en uno de los motores, una ficha técnica del operativo y hasta bolsas de botana que, según reportes, salieron de Sinaloa ese mismo día. La cabina, configurada para 7 pasajeros, exhibe el asiento que ocupó Zambada. Le retiraron la caja negra y la computadora de vuelo para la investigación. Lo que antes fue el objeto más buscado de una fuga transnacional, hoy es una pieza de museo. Y el hombre que la piloteó, según la propia Fiscalía Mexicana, estuvo bajo custodia de su propio país, sin que nadie hiciera la pregunta correcta a tiempo. La FGR ha insistido en que la entrega de El Jando a Estados Unidos no cierra las investigaciones en México. La dependencia asegura que conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y demás elementos integrados en las carpetas, y que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países. Es decir, México podría, en teoría, pedir a Estados Unidos acceso al propio testigo que dejó salir. La pregunta es si Washington, que ya tiene a El Jando enfrentando cargos que podrían derivar en cadena perpetua, tiene algún incentivo real para cooperar en esa dirección. Y todavía queda un dato que conecta este episodio con la política interna del país. Cuando El Jando fue detenido, en febrero de 2025, el fiscal general en funciones era Alejandro Gertz Manero, no Ernestina Godoy. La actual titular de la FGR llegó después, y fue su equipo el que, revisando expedientes heredados, encontró la coincidencia que nadie había buscado con suficiente insistencia durante la gestión anterior. Eso deja una pregunta incómoda flotando sobre la mesa. ¿Fue negligencia? ¿Fue falta de coordinación entre instituciones? ¿O hubo, en algún punto de la cadena, alguien que prefirió no mirar demasiado de cerca ese expediente? La Fiscalía, por ahora, no ha señalado responsables internos por el error. Se ha limitado a confirmar el hallazgo y a subrayar que la investigación sigue abierta. Sheinbaum, por su parte, ha pedido que sea la propia FGR la que continúe explicando el proceso completo, incluyendo cómo se dio la detención inicial y por qué no se vinculó a El Jando con el caso Zambada antes de su salida del país. Lo que queda al final es una fotografía incómoda del aparato de justicia mexicano, un hombre detenido con nombre falso, 4 carpetas de investigación abiertas a su verdadero nombre, huellas que ya coincidían un mes después de su captura, y aún así, meses más tarde, un boleto sin retorno hacia Estados Unidos, entregado como parte de un lote de decenas de criminales de alto perfil. Nadie leyó el expediente completo a tiempo, y cuando por fin alguien lo hizo, el testigo clave ya estaba fuera del alcance de la justicia mexicana, respondiendo ante otro país por delitos que no incluyen, todavía, el que más le interesaría esclarecer al gobierno de México. La FGR admitió el error. Sheinbaum pidió explicaciones, pero el avión ya está en un museo y el piloto ya está en una corte extranjera. Lo único que le queda a México de aquel vuelo es la pregunta que debió hacerse hace casi 2 años. ¿Quién estaba realmente al mando esa noche y quién decidió que no valía la pena averiguarlo antes de dejarlo ir?